¿Quién diría que una simple frase en francés sería el giro en la vida de Elara? Pero antes de que lo inimaginable tomara forma, todo comenzó con el sonido implacable de un despertador a las 5 de la mañana. El pitido insistente perforó la quietud de la madrugada. Elara, somnolienta, estiró el brazo en busca del aparato en la mesilla de noche. Sus músculos protestaban de fatiga. Tan pronto como el ruido cesó, permaneció allí por un breve momento, con los ojos fijos en el techo de su humilde apartamento en el barrio Aurora, en la ciudad de Auria. El papel tapiz, un tanto descolorido, y un pequeño rasguño en la pared encima de la cama eran detalles familiares. A pesar de todo, aquel era su rincón, y el nuevo día ya había comenzado. Se levantó, sintiendo el piso helado bajo sus pies descalzos. La pequeña cocina no ofrecía mucho más calor. Con una eficiencia silenciosa y movimientos que la rutina había perfeccionado, Elara preparó el desayuno. 2 tostadas crujientes, una manzana cuidadosamente rebanada y unas gachas de avena endulzadas con miel. Todo en total silencio, pues sabía que Lira, su sobrina, aún dormía profundamente en la habitación de al lado. Lira, de apenas 8 años, estaba acurrucada bajo la manta, abrazando un conejito de peluche con una oreja ya un tanto gastada. Lira tenía su propia forma de ver el mundo. Hablaba poco, desviaba la mirada con frecuencia y reaccionaba de forma sensible a ciertos sonidos. Ella contestó, girándose ligeramente, como si quisiera proteger la conversación de la quietud circundante. «Bonjour, Etienne». Su voz se transformó, volviéndose más suave, vibrante, casi melódica. Él respondió con su acento familiar. Rieron juntos, hablaron sobre un nuevo desafío de traducción y debatieron un poema de Prévert. Las palabras fluían entre ellos con una naturalidad revitalizante. Era como reencontrarse con una versión más joven de sí misma, la estudiante universitaria, antes de que la vida la condujera por caminos inesperados. «He presentado la última traducción a la ONU. Estaban muy impresionados», reveló Etienne. El corazón de Elara dio un vuelco. «Vraiment plaisant», murmuró, la emoción asomando. Él rió suavemente. «Tienes un talento natural». Antes de que ella pudiera responder, percibió un movimiento detrás de sí. Se giró lentamente y allí estaba él, el señor Valerius. Imponente, de postura erguida, vistiendo un traje impecable, pero sin corbata. Un hombre que irradiaba autoridad con una elegancia innata. Con una tableta en las manos, sus ojos estaban fijos en ella, la frente discretamente fruncida, no por irritación, sino por una curiosidad genuina. «¿Habla francés con fluidez?», inquirió, con una voz tranquila y sin ningún tono de reproche. Elara se paralizó, el teléfono aún en su mano. Sí, señor Valerius. Disculpe, era mi hora de descanso». Él levantó la mano, un gesto no para interrumpir, sino para tranquilizar. «Solo lo escuché de refilón. Su pronunciación es realmente impresionante. ¿Estudió en la Ciudad de la Luz?». «No, en la ciudad de Auria. Estudié idiomas. El francés era mi especialidad». Algo en su semblante se transformó, no solo sorpresa, sino un brillo sutil, quizás admiración. «¿Y ahora trabaja aquí, en el servicio de limpieza?». La pregunta, aunque neutra, la golpeó. Elara asintió lentamente. «A veces, la vida nos lleva por caminos diferentes a los que planeamos». Su voz, aunque baja, era firme. El celular del señor Valerio sonó. Él lanzó una mirada rápida a la pantalla y sus labios se contrajeron ligeramente. «Con permiso, debo atender, hablaremos más tarde». Y entonces se retiró. Ella se quedó allí, sola, con el corazón acelerado. Miró su propio teléfono, Etienne todavía en la línea. «¿Tu es toujours là?», preguntó él. Elara rió, un sonido bajo y nervioso. «Croque du hotel». No había sido solo una conversación casual, había sido un momento de revelación. Y en el fondo de su alma, sintió, algo había cambiado, un sentimiento aún sin nombre. El amanecer siguiente trajo consigo un cielo grisáceo y una fina llovizna que empañaba las ventanas del apartamento de Elara. Apenas había logrado dormir, repasando incesantemente la mirada del señor Valerius, su voz, la pregunta sobre su francés. No era tanto lo que él había dicho, sino cómo la había percibido, como si la hubiera visto de verdad.
Llevó a Lyra a la escuela, depositó un suave beso en su frente y le deseó un día sereno. Lyra no respondió con palabras, pero mantuvo el contacto visual por un segundo más de lo habitual. Para Elara, eso era más que suficiente. En el trayecto al trabajo, la lluvia se intensificó. Sus zapatos ya estaban completamente mojados cuando ella entró al hotel por la puerta de servicio. Antes incluso de llegar al vestuario, la señora Valentina la interceptó. La señora Dubois, del Departamento de Recursos Humanos, desea hablar con usted inmediatamente. El corazón de Elara se aceleró. El pasillo de recursos humanos era extenso, con paredes desnudas y una alfombra que amortiguaba los pasos. Ella golpeó la puerta, que se abrió casi al instante. La señora Dubois, una mujer de unos 50 años, con un moño impecable y una mirada austera, le indicó la silla frente a ella. «Buenos días, señora Elara, ¿correcto? Seré directa. El señor Valerius hizo una petición bastante peculiar ayer». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Él desea que usted asuma el cargo de asistente de Relaciones Internacionales, con efecto inmediato. Elara parpadeó, incrédula. ¿Cómo? Por favor. Él argumenta que sus habilidades lingüísticas son extraordinarias y están siendo subutilizadas en su función actual. No es una broma, entienda. El señor Valerius no suele hacer bromas. Hemos creado una nueva posición especialmente para usted. Yo soy del equipo de limpieza, Elara intentó argumentar. Usted era del equipo de limpieza, corrigió la señora Dubois, mostrando una casi sonrisa. A partir de hoy su uniforme será otro. Su nuevo conjunto ya está en su armario. Vístase y diríjase inmediatamente a la suite presidencial. El señor Valerius la esperará para orientarla en sus nuevas atribuciones. Elara permaneció muda por un instante, el mundo a su alrededor pareciendo distante. Sus manos temblaban ligeramente al levantarse y agradecer. En el vestuario desierto, en su armario, colgaba un conjunto elegante, una sofisticada falda negra, una blusa crema y un blazer a juego, todo impecablemente nuevo en la talla exacta. Al lado, una caja con zapatos discretos y elegantes. Cada prenda la vestía como si hubiera sido hecha a medida. En el espejo, se vio a sí misma y vio a otra persona, alguien que finalmente estaba siendo notada, no como una empleada de la limpieza, sino como una mujer con voz y un potencial ilimitado. El corazón le latía fuerte en el pecho. De camino a la suite presidencial, no tomó el habitual corredor de servicio, sino los amplios y luminosos pasillos acristalados. Los huéspedes la observaban, quizás por la nueva vestimenta, quizás por la expresión que ya no podía disimular. Una mezcla de asombro, nerviosismo y, quién sabe, una esperanza recién descubierta. Delante de la grandiosa puerta, dudó por un momento. La mano se cernía sobre el tirador de latón cepillado. Respiró hondo y dio 2 suaves golpes. 2 segundos después, la puerta se abrió. El señor Valerius, ahora vistiendo un impecable traje gris claro. Su mirada se encontró con la de ella, y una sonrisa genuina apareció en su rostro. «Estás espléndida, Elara. Por favor, entra». La suite era impresionante. Amplios ventanales con vistas a una lluviosa ciudad de Auria, muebles de diseño elegante y una iluminación acogedora. Elara se sintió un poco fuera de lugar, pero solo por un breve instante. El señor Valerius la invitó a sentarse y se posicionó frente a ella, sin ninguna mesa que los separara, eliminando cualquier barrera jerárquica. «Me gustaría que me acompañaras esta noche. Tendremos una cena con 3 inversores franceses. Negociaremos la participación en el nuevo Gran Éclat de la ciudad Lumière. Necesito a alguien de total confianza para mediar la comunicación, alguien que pueda transitar entre diferentes culturas». Él la observaba con una convicción inquebrantable y, de repente, la propia Elara se dio cuenta de que tampoco tenía ya dudas. Horas más tarde, estaban parados frente a El Refugio de la Luna, un restaurante encantador y discreto, anidado en una tranquila calle del distrito de la Armonía. Su modesta fachada contrastaba con un interior acogedor, adornado con paredes de madera, estanterías repletas de libros y un suave jazz que envolvía el ambiente. Arthur, el propietario, saludó al señor Valerius como un viejo conocido y asintió respetuosamente a Elara, conduciéndolos a una mesa reservada.
Antoine, Baptiste y Cédric ya los esperaban, trajes impecables, miradas penetrantes. El señor Valerius la presentó en francés. Las cejas de los inversores se alzaron discretamente cuando ella respondió con una fluidez y naturalidad impresionantes. La discusión comenzó con formalidad, cifras, estrategias, términos contractuales. Pero Elara era mucho más que una simple intérprete. Descifraba expresiones, captaba los subtonos de cada palabra y deshacía posibles malentendidos antes de que pudieran siquiera surgir. Cuando Antoine buscaba la palabra exacta, ella ofrecía el matiz perfecto. Cuando Baptiste hacía una alusión cultural, Elara la contextualizaba para el señor Valerius. Y cuando Cédric soltaba una risa, era porque Lara, con su tacto e inteligencia, transformaba la conversación en algo más humano y atractivo. El señor Valerius habló poco y observó mucho. Sus ojos demostraban una fascinación, como si estuviera descubriendo algo inédito. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se relajó. La cena fue servida, el vino fluía libremente y las conversaciones alternaban entre inglés y francés. En un momento dado, Elara se dio cuenta de que estaba riendo de verdad, no por mera cortesía, sino con una alegría genuina. Al final de la noche, el hielo se había roto, los primeros acuerdos alcanzados y las despedidas fueron acompañadas de un aprecio visible por ella. A solas, el señor Valerius la miró en silencio y sonrió con sinceridad. Fuiste simplemente excepcional. Sin tu presencia, la conversación no habría llegado ni a la mitad. Elara bajó los ojos, un rubor discreto coloreando sus mejillas. Solo hice lo que me enseñaron. No, hiciste mucho más. Arthur, el propietario, trajo 2 copas de vino blanco, sin proferir una palabra. Permanecieron allí un rato más. Conversaron sobre la ciudad Lumière, sobre diferentes idiomas y culturas. Ella compartió un poco de su infancia y de su hermana, en trazos rápidos, lo suficiente para que él percibiera la profundidad que existía detrás de su postura reservada. Él también se abrió, hablando de su juventud cerca de la aldea de las colinas, de la audacia de su primera empresa hotelera y del momento en que comprendió que el éxito pierde el sentido si no se comparte. La lluvia ya había cesado. Solo quedó una copa vacía y una sonrisa que sustituía cualquier rastro de cautela. A la hora de la despedida, «Hasta mañana», dijo él. Elara asintió, y ambos sintieron que algo se había movido entre ellos. A la mañana siguiente, el señor Valerius ya se había marchado. Una reunión importante en verbena. 2 noches, quizás 3. Lo había comentado de pasada, casi con un aire de disculpa. Elara solo asintió. Más tarde, sola en el silencio del vestíbulo, sintió una leve punzada, una curiosa mezcla de vacío y expectativa. En los días siguientes, la concentración de Elara era total. Sofía, la eficiente asistente ejecutiva, la introdujo a las complejas estructuras de la empresa. Ella obtuvo acceso al sistema interno, un correo electrónico corporativo propio y una elegante carpeta de cuero negra con su nombre grabado en dorado. Su nueva oficina, en el 3er piso, era pequeña, luminosa, con vista al patio donde los pájaros saltaban entre las ramas desnudas de los árboles. Entre reuniones y traducciones para el ambicioso proyecto de la ciudad Lumière, el tiempo parecía volar. A pesar de su nueva rutina, Elara permanecía siempre vigilante. Un mensaje inesperado de la escuela de Lyra, una llamada del servicio de apoyo a domicilio o una demanda súbita que solo ella podía atender. Lyra sintió el cambio, no por medio de palabras, sino a través de sus miradas, de sus gestos, un discreto tirón en la manga de Elara cuando ella llegaba más tarde. La niña anhelaba la previsibilidad, una necesidad urgente aunque silenciosa. Fue por esa razón que Elara tomó una decisión, mudarse más cerca. Encontró un pequeño apartamento a solo 3 calles del hotel, un lugar tranquilo con un balcón encantador y 2 acogedoras habitaciones. No era espacioso, pero, dadas las circunstancias, era un verdadero milagro. Menos tiempo en el trayecto significaba más momentos preciosos con Lyra, cenas, lecturas nocturnas, el silencio cómplice. La mudanza se realizó con discreción, sin alarde, sin pedir ayuda, algunas cajas transportadas en sus descansos, y los objetos más queridos de Lyra, el conejito de peluche, la suave luz nocturna, el portarretratos con la única foto de las 3. Mientras se dedicaba al trabajo, Etienne enviaba mensajes cortos y relajados. «¿Cómo fue tu primera cita oficial?
¿O todavía piensas en la ciudad de la luz? Ella respondía, a veces con retraso, pero siempre con sinceridad, sí, más que nunca. Y, en sus pensamientos, el señor Valerio surgía, no de una forma invasiva ni con la euforia adolescente, sino como una melodía suave que la acompañaba en su día a día. Él también escribía, con una regularidad que la sorprendía. Verbena va bien, ¿y por ahí? Hoy raclette con los suizos, monótono, echo de menos nuestras conversaciones. En la tercera noche, con Lira ya dormida, Elara estaba en la ventana de su nuevo hogar con una taza de té caliente entre las manos, las luces de la ciudad de Auria centelleando a lo lejos. Llegó un mensaje: «Estoy ansioso por verte pronto». Ella leyó 2 veces, guardó el celular y, finalmente, se permitió sonreír, una sonrisa que venía del alma. El sol de la tarde pintaba de dorado las fachadas de cristal del Gran Eclat Hotel, cuando Elara recibió el mensaje: «Por favor, venga a mi oficina tan pronto como pueda. Valerius». El pulso le latía fuerte en las sienes. Ella no lo veía desde su partida hacia Verbena. La perspectiva de enfrentarlo nuevamente despertaba una mezcla de nerviosismo y una innegable curiosidad. Ella subió hasta el último piso, un refugio tranquilo lejos del bullicio de la recepción. Al entrar, él estaba de espaldas a la puerta, manos en los bolsillos del traje, contemplando la ciudad de Auria que se extendía como un mosaico bajo la vasta ventana. Cuando ella se acercó, él se giró. «Bienvenida de nuevo». Él sonrió. «Te eché de menos». Señaló la butaca frente al escritorio, pero optó por sentarse a su lado, nivelando la altura, eliminando cualquier formalidad. «Necesito decirte algo importante». Mientras estuve ausente, reflexioné mucho, sobre quién soy, sobre lo que hago y sobre lo que quizás he descuidado. Él eligió las palabras con cuidado. «Tú me revelaste que es posible definir el éxito de una manera diferente, no solo en cifras o grandes contratos, sino en una postura de vida, en dignidad, en el modo en que se enfrenta el mundo». Elara bajó los ojos, confusa. «No sé si comprendo». «Sí sabes. Tú encontraste una forma de no fragmentarte ante las adversidades, y eso me impresiona más de lo que jamás admití». La voz de él se suavizó, volviéndose más íntima. «Sé que es una petición inusual, pero me gustaría invitarte a cenar esta noche, no como tu jefe, solo como yo mismo». Elara guardó silencio por un momento. La invitación era directa, inesperada, pero la honestidad en su tono era innegable. Ella asintió finalmente. «Con gusto». Se reencontraron frente a El Refugio de la Luna. La atmósfera entre ellos era notablemente diferente. Arthur los recibió con una mirada cómplice y los condujo a una mesa acogedora junto a la ventana. El cielo estaba limpio y el sol de la tarde proyectaba sus últimas luces. La conversación comenzó con cierta timidez. El señor Valerius preguntó por Lira, escuchando atentamente mientras Elara describía el delicado equilibrio entre sus responsabilidades y su deseo de, finalmente, poder respirar. Él también se abrió, relatando los primeros años de su trayectoria en el negocio hotelero. Las noches en vela, la sensación de cargar el mundo solo y el alto precio del éxito, la silenciosa soledad que se había instalado en su vida. Con la llegada de la cena, ambos se relajaron visiblemente. Rieron de pequeñas anécdotas, intercambiaron ideas sobre libros, idiomas y lugares que soñaban con conocer. Él pidió un vino con un simple gesto. Brindaron. «A nuevas perspectivas», declaró él. «Y al coraje», respondió ella. A medida que la noche llegaba a su fin, una cercanía serena se estableció. No una tensión, sino una delicadeza, una familiaridad. Al acompañarla, él no insistió en prolongar la noche, solo dijo: «Gracias por escucharme». Y ella respondió: «Gracias por verme». Ya lejos del restaurante, ninguno de los dos sugirió que la noche terminara. Sin necesidad de acordarlo, tomaron el camino del Jardín Esmeralda, con sus senderos suavemente iluminados y árboles que se erguían como centinelas silenciosos. Caminaban lado a lado a un ritmo lento. Era en aquel espacio entre las palabras donde la verdadera cercanía se construía, en el reino de lo no dicho. «Sabes», comenzó él, con los ojos fijos en el camino de grava que tenían delante. «He logrado mucho, hoteles en 3 países, un nombre que tiene peso en el mercado. Pero a veces me pregunto si alguna vez fui realmente visto, no como líder,
no como el hombre de éxito, sino como una persona, en mi esencia. El ara se detuvo, girándose ligeramente hacia él. Conozco esa sensación, dijo ella en voz baja. A veces me esfuerzo tanto, soy fuerte en todo momento, funciono como una máquina, y nadie percibe la dificultad de sostenerlo todo, de estar allí por Lyra, de empezar cada día sin estar segura de si es suficiente. Cruzaron un puente antiguo, el agua fluía tranquilamente bajo sus pies. Él preguntó cómo era la experiencia de vivir con una niña que no se comunica verbalmente. Es un mundo silencioso, pero nunca vacío, respondió ella. Lyra ama a su propia manera, no con la voz, sino con gestos, con el propio silencio. He aprendido a hablar ese idioma. Y también he aprendido que la familia no es solo lo que se hereda, sino lo que se construye y se ofrece cada día. Solo el susurro del viento en las hojas rompía el silencio. ¿Y tú? ¿Soñaste con tener una familia?, cuestionó ella. Él dudó por un instante. Antes pensaba que no había tiempo, que necesitaba edificar mi legado primero. Ahora me pregunto si no fue exactamente por eso que me sentí tan vacío. Su mirada era gentil y límpida. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. A veces, el verdadero coraje surge cuando podemos compartirlo. Se sentaron en un banco de madera, bajo la suave sombra de 2 tilos. Los hombros apenas se tocaban, un calor discreto pero suficiente. No tengo idea dónde nos llevará esto, confesó él, pero sé que, a tu lado, no siento la necesidad de esconderme. Ella sonrió ligeramente. Yo tampoco lo sé, pero siento un deseo inmenso de descubrirlo. Su mirada buscó la de ella, sin ningún rastro de exigencia. ¿Puedo besarte? Un asentimiento casi imperceptible. El beso fue tranquilo, atento, un tanto tímido y profundamente claro. No un inicio de pasión avasalladora, sino de quietud, de respeto y de una esperanza mutua. Al separarse, con las frentes aún ligeramente unidas, supieron que habían dado un paso adelante, juntos. La ciudad Lumière estaba en plena floración. Los castaños mostraban un verde vibrante. La luz del sol era suave y dorada. Era uno de esos días en que hasta el bullicio de la metrópolis sonaba como una armoniosa banda sonora. En la terraza del recién inaugurado Grand Eclat Hotel de París, el ara apoyó los brazos en la elegante barandilla de hierro forjado y contempló la vista. La cúpula del Palacio Real de Solstice, las imponentes torres de la Catedral de Lumière, la sinuosa franja del río Celeste, un paisaje que susurraba sobre la constante fluidez de la vida. La fiesta de inauguración bullía detrás de ella. Camareros se deslizaban con bandejas plateadas, conversaciones se mezclaban en diversas lenguas y el suave tintineo de copas resonaba. Pero el ara estaba en otro universo, tanto en su mente como en su cuerpo. Hoy no era solo la apertura de un hotel grandioso. Hoy ella había descubierto que su vida cambiaría de nuevo y de forma profunda. 2 líneas en el test, 2 nuevos caminos, 2 pequeños corazones latiendo dentro de ella. El descubrimiento había llegado por la mañana, cuando estaba sola en el elegante baño de la suite, bañado por la tenue luz del amanecer que resaltaba el mármol y los espejos. El test de embarazo reposaba en la esquina del lavabo. Ella intentaba regular la respiración. Al ver aparecer la segunda línea, el mundo pareció contener la respiración. Y entonces vinieron las lágrimas, no de aprensión, sino de un profundo asombro y gratitud. Pasos suaves se acercaron por detrás. Ella no se giró. Solo cuando sintió el calor reconfortante de la presencia del señor Valerius y el perfume que ya le era familiar, ella murmuró: «Necesitaba un poco de aire. Aquí parece que se respira mejor». Él se posicionó a su lado y buscó su mirada. «Te estaba buscando. Todos en el evento preguntan por ti, pero imaginé que estabas exactamente donde necesitabas estar». El ara guardó silencio por un instante, tomó su mano y la guió, con ternura, hasta su propio vientre. «Vamos a tener gemelos». La reacción de él fue de un silencio elocuente, una sonrisa que irradió por todo su rostro, la frente suavemente apoyada en la de ella. «Es la noticia más hermosa que he recibido en toda mi vida». El beso llegó, sin prisa, cargado con la profundidad de quien comprende la magnitud y el milagro del momento. Luego él rió ligeramente.
Mi deseo era expandir mi imperio hasta la ciudad Lumière, pero me doy cuenta de que en realidad he encontrado aquí mi verdadero hogar. El resto de la noche fluyó entre brindis, abrazos cálidos y discursos emocionados, y, detrás de toda la celebración, algo aún más significativo se consolidaba: lo verdadero. El señor Valerius sostenía la mano de Elara discretamente cuando nadie observaba, o la apoyaba en la espalda mientras ellos atravesaban los imponentes salones. Más tarde, con la fiesta disminuyendo el ritmo, regresaron a la terraza. El cielo se teñía de un rosa suave. Los tejados de la ciudad Lumière centellaban bajo las últimas luces del día como un guiño cómplice entre ellos y el mundo. «¿Sabes?», dijo el señor Valerius, sin desviar la mirada del paisaje urbano, «planeé cada detalle, hice cálculos meticulosos, erigí hoteles grandiosos, pero a ti no preví que llegarías». Elara apoyó la cabeza en su hombro. «Y yo imaginé que solo atendería una llamada telefónica rutinaria». Rieron juntos, sin formalidades, solo la alegría serena de quien comprende que finalmente estaban en el lugar correcto, en el momento exacto de sus vidas. A lo lejos, la campana de una iglesia resonó. El viento trajo consigo el dulce perfume de la primavera y de alguna pastelería cercana. Elara posó la mano sobre el vientre. Dos pequeños corazones, dos nuevos caminos floreciendo, y un hogar que ambos habían elegido construir. El señor Valerius la miró con cariño. «Es solo el comienzo», y ella creyó, no por sus palabras, sino porque finalmente era exactamente así como ella se sentía: verdadera, completa, profundamente amada.